Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Un cordial saludo en este día de fin de mes. Esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar unos minuticos para que terminen de vincularse los demás compañeros. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente un saludo cordial. ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días para todos. Señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a continuar mirando la parte del sistema nervioso. Ya se han dado algunas generalidades referente a la parte del sistema nervioso. ¿Me podrían, por favor, indicar si están viendo la presentación? Sí, señor. Ok, Sí, señor. Sí, señor. gracias. Quisiera a los dos monitores que tengo, o ustedes todos, lo que pasa es que ahorita no estoy viendo la sala de Meet, estoy viendo la presentación de médula espinal, ¿sí? De tal manera que avisen a los compañeros que por favor terminen de vincularse porque cuando estoy en la presentación PowerPoint, yo no me doy cuenta quiénes están accediendo y quiénes están solicitando la entrada. Entonces me toca salirme de una y meterme en la otra, entonces para evitar ese cambio, por así decirlo. Entonces, para que por favor le avisen a los compañeros y si de repente alguno ingresa tarde, que me dé tiempo, porque no puedo estar constantemente salga y entre en la presentación de PowerPoint. ¿Listo? ¿Me escucharon, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, sí, señor, profe. Ok, entonces vamos a comenzar. Perdón un momento. Amplío la presentación. Listo. ¿Están viendo nuevamente la presentación, chicos? Sí, señor. Bueno, ok, muy bien. Muy bien. Comenzando Señor. a hablar sobre los órganos que forman parte del sistema nervioso, recordemos que el sistema nervioso como tal está constituido por dos grandes segmentos que ya algo se había visto, que era lo que anteriormente se llamaba sistema nervioso central, hoy día se habla de neuroeje, y lo que anteriormente se llamaba sistema nervioso periférico, hoy día se llama periférico. Entonces, haciendo referencia a ya los órganos del neuroeje, comenzamos a hablar con respecto a la médula espinal. Entonces, la médula espinal es un órgano del neuroeje que se va a encontrar ubicado dentro de la columna vertebral. Si ustedes recuerdan, cuando vimos las vértebras, había
un agujero en toda la parte central que se llamaba el agujero vertebral. Pues precisamente a través de ese agujero vertebral es que vamos a encontrar que se encuentra la médula espinal. Importante también tener en cuenta que esa médula espinal corresponde o se encuentra ubicado en la parte inferior de todo lo que nosotros llamamos como neuroeje. Esta médula espinal se va a extender desde el agujero occipital hasta la vértebra lumbar 1, hasta L1. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa a partir de L2 hacia abajo? ¿Qué hay de L2 hacia abajo? Pues lo que vamos a encontrar ahí no es más que el saco dural, que ese saco dural es, como el nombre me lo indica, es una bolsa, es un saco que está conformada por las meninges, ¿sí? Está conformada por las meninges y dentro de ella pues vamos a encontrar lo que es líquido cefalorraquídeo. Y además de eso, a partir de L2 hacia abajo, vamos a encontrar lo que es unos nervios que en este caso están saliendo de la médula espinal y van a recibir el nombre de nervios raquídeos o nervios espinales. Perdón, paso a la imagen. Bueno, hacia la parte inferior, la médula espinal no termina recta, sino que termina a manera de cono, en una parte en punta, que va a recibir el nombre de lo que es el cono medular, que ese, vuelvo a repetir, ese cono medular. Entonces, ese cono medular se va a encontrar a la altura o va a llegar hasta la altura de L1. A partir del cono medular voy a encontrar como un entorchamiento de las meninges formándome lo que se denomina el filum terminale, que ese filum terminale, como es un cordoncito, por así decirlo, es un cordón que va a estar formado por la parte de la aracnoides y de la pía madre, ¿sí? Y ese cordón lo que va a hacer es fijar esa parte inferior de la médula espinal a la región del sacrocoxis. ¿Para qué? Pues para evitar que por dentro de ese agujero vertebral o por dentro de esa columna vertebral la médula espinal bascule o la médula espinal se mueva, sino que ese filum terminale pega la médula espinal a la región sacrocoxígea. Además, en esa parte terminal, como les decía hace un ratico, a partir de L2 hacia abajo, encuentro también, ya les había comentado anteriormente, encuentro unos nervios que van a ser los nervios raquídeos o nervios espinales, que a ese nivel son muchos los nervios que están descendiendo hacia la región glútea y hacia la región de las extremidades inferiores, formando una estructura que se llama la cola de caballo. Muy bien. Pasemos acá. Ese es un segmento medular. Eso que ustedes están viendo es un pedazo de la médula espinal. Recordemos... Qué pena interrumpirlo, es que no pasa la imagen. ¿Ha pasado la... ¿No está pasando la imagen? Sigue en la primera diapositiva. Ok, perdón. Entonces, perdón, me salgo un momentico. A ver. ¿Ahorita ven cómo se está moviendo? Ahora sí, sí, señor. Ok, me toca dejarla acá, así, no de hacer la presentación completa, sino, espérese un momento, a ver. Sí, señor. A ver, espere, ¿por dónde la puedo llevar? No, dejémosla así, porque no veo aquí por dónde, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos acá un segmento medular, un pedazo de la médula espinal. Vamos a ver la topografía, las estructuras que forman la médula espinal. Entonces, tenemos que hacia la parte anterior de la médula espinal hay un surco bastante profundo que va a recibir el nombre de surco medio anterior. Y hacia la parte posterior, otro surco no tan profundo que va a recibir el nombre de surco medio posterior. Hacia los lados, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, voy a encontrar otros surcos que van a recibir el nombre de surcos colaterales. En este caso, los que estoy aquí señalando serán los surcos colaterales posteriores, ¿sí? Y en este caso serán los surcos colaterales anteriores. Como todo órgano del sistema nervioso, la constitución
está en ambos órganos, está tanto por sustancia gris como por sustancia blanca. Recordando que la sustancia gris en cualquier parte del neuroeje, la sustancia gris está constituido por cuerpos de neuronas y la sustancia blanca en cualquier parte del neuroeje va a estar constituido por prolongaciones de esas neuronas, es decir, principalmente lo que son axones y pues obviamente las dendritas. Entonces aquí en la médula espinal podemos observar la distribución de la sustancia gris, que esa sustancia gris en la médula espinal se distribuye en forma central, en forma de alas de mariposa o de letra H. Algunos libros hablan de que en forma de alas de mariposa, otros hablan de en forma de letra H. Esta distribución de la sustancia gris, ¿sí? Esta distribución de la sustancia gris en la médula espinal recibe el nombre de astas, sin H, ¿no? Astas. Y tendremos entonces, la que estoy señalando serán las astas posteriores y las de aquí adelante más anchas tendremos las astas anteriores. En el centro de la sustancia gris de la médula espinal, recordemos, hay un agujero que recibe el nombre de epéndimo o conducto ependimario. Por ese conducto ependimario circula líquido cefalorraquídeo, ese líquido cefalorraquídeo que vino desde el cuarto ventrículo hasta la médula espinal por un agujero que se va a llamar el agujero de Magendie. Sí, Magendie. Alrededor de esa sustancia gris encontramos la sustancia. En la médula espinal, esa sustancia blanca la encontramos constituyendo lo que son columnas. Entonces, esta parte que estoy señalando acá, tendremos que es la columna posterior. Esto tendremos que es la columna anterior, lateral, la columna lateral. Y esta de aquí adelante tendremos lo que es la columna anterior. Por esas columnas van a pasar las vías nerviosas. Esas vías nerviosas pueden pasar de diferentes maneras. Puede pasar en forma de tractos, puede pasar en forma de lemniscos, puede pasar en forma de cordones, ¿sí? Pero todos ellos están en la sustancia blanca y como sustancia blanca que es, por dentro de esas estructuras, llámese como se llame, cordones, lemniscos, tractos, lo que van a pasar son prolongaciones de las neuronas, es decir, principalmente los axones y pues las dendritas también, pero las que son más largas, recordemos que van a ser los axones. De igual manera, aquí hacia un lado, ustedes ven como unas especies de cordoncitos de color azul, de color rojo. Esos son, yo les decía hace un rato que en la médula espinal van a salir unos nervios. Estos son los nervios raquídeos o nervios espinales. Por entre esos nervios raquídeos, recordemos que el sistema nervioso se maneja a través de dos vías, ¿sí? Una vía aferente y una vía eferente. Recordando pues que la vía aferente es sensitiva y la vía eferente es motora. La vía aferente conduce impulsos, la vía eferente conduce respuestas, por lo que es motora. Entonces, el nervio por dentro del nervio raquídeo van a pasar esas dos vías, la vía aferente y la vía eferente. En este caso, lo que está como en un color azul será la vía aferente del nervio raquídeo, ¿sí? Esa vía aferente entra a la médula espinal por los surcos colaterales posteriores. Este dibujo de acá del nervio pues también es al otro lado, es bilateral porque al lado y lado de la médula espinal salen los nervios raquídeos. Entonces, la raíz sensitiva, también llamada raíz dorsal del nervio raquídeo, entra a la médula espinal por las astas posteriores, y allí va a ser sinapsis. La primera neurona que vendría siendo esta, la raíz dorsal o raíz aferente o sensitiva, va a ser sinapsis con la segunda neurona. Y por las astas anteriores va a salir, la que está en color rojo, va a salir la raíz ventral, que está asociada o en relación
con la vía eferente o vía motora. Luego, al lado y lado de la médula espinal, estas dos raíces se unen y me van a formar el nervio raquídeo. Entonces, aquí podemos ver en esta otra imagen lo mismo, el nervio raquídeo, el azul, la raíz aferente o la raíz dorsal que está asociada con las vías aferentes o sensitivas, y la roja, la raíz ventral que está asociada con la parte eferente o motora. A lo largo de toda la médula espinal nosotros tenemos dos astas, como les había dicho, el asta posterior y el asta anterior, ¿correcto? Pero existe una variación. A partir del primer segmento torácico de la médula espinal, es decir, a partir de T1 hasta donde se acabe la médula espinal, es decir, a L1, además de tener el asta posterior y de tener el asta anterior, vamos a tener lo que es las astas laterales, que las ven ustedes acá. Esas astas laterales son muy importantes porque a raíz o ahí a ese nivel de las astas laterales se va a originar un nervio que me va a formar parte de lo que se llama la vía nerviosa simpática. Y ese nervio que se originó en las astas laterales sale también de la médula espinal por el asta anterior, acompañando inicialmente a la raíz ventral y luego sigue el mismo curso del nervio raquídeo, es decir, a partir de T1 hasta donde llegue el nervio, entonces va a también llegar, además de ese nervio raquídeo, va a llegar un nervio de la vía simpática. Aquí tenemos los nervios raquídeos, aquí tenemos las astas posteriores, acá tenemos las astas anteriores, aquí veo la raíz dorsal que corresponde a la vía aferente, entrando a la médula espinal por las astas posteriores, y acá tengo por las astas anteriores saliendo la raíz ventral que corresponde a la vía eferente, ¿correcto? Y acá ya se unieron o están unidas las dos vías, la aferente y la eferente, formándome lo que es el nervio raquídeo o nervio espinal. Cualquiera de los dos nombres que ustedes deseen pueden utilizar. Ok. El número de nervios raquídeos coincide en la gran mayoría de los casos con el número de vértebras. Es así como nosotros tenemos entonces 8 nervios raquídeos cervicales, tenemos 12 nervios raquídeos torácicos, 5 nervios raquídeos lumbares, 5 nervios raquídeos sacros y 3 o 4 nervios raquídeos coxígeos, ¿sí? Para un total de 33 pares de nervios raquídeos. ¿Qué le llama a ustedes la atención, chicos, de estos números de nervios raquídeos? ¿Qué les llama la atención? Los cervicales ¿Cómo? Sí, ¿qué pasa con los cervicales? son 7. Correcto. Entonces, nosotros tenemos muy bien, tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios raquídeos cervicales. ¿Por qué? Porque entre el agujero occipital y la primera vértebra cervical va a salir el primer nervio raquídeo cervical. Entonces, por eso tenemos un nervio raquídeo cervical de más. Profe, qué pena lo interrumpo. Señora. Es que esa clase ya la vimos. ¿Ya vieron médula? Sí, señor. Ah, Los bueno. de la profe, solo teníamos pendiente cerebro. Ah, listo. Y, o sea que ya vimos también tallo. No, esa es la que nos hace falta. No, Tallo tallo y no. cerebro. Ah, bueno, listo. Listo. Pero, profe, ¿puedo hacer una pregunta respecto al tema? Dígame. Por ejemplo, ayer yo tuve el fallecimiento de una de mis bebés por hemorragia grado 4 en la matriz germinal. ¿En dónde? En la matriz germinal derecha. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si esa bebé hubiera podido salir, o sea, hubiera podido sobrevivir, ¿qué complicaciones tendría a futuro? Neurológicamente y motoricamente. ¿A nivel de dónde fue que tuvo la lesión, perdón? La matriz germinal.
en la matriz germinal. No, las expectativas de vida de esas niñas de por sí iban a ser muy malas, porque la matriz hubiera quedado, entre comillas, con un daño cerebral irreversible. O sea, no puedo decirle específicamente, mire, queda con esto, esto, esto y esto. No. Hubiera quedado con trastornos sensitivos y motores en todo el cuerpo y trastornos de la conciencia. Muy seguramente la niña hubiera quedado en un estado de coma, muy seguramente, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama eso? Expectativas, sí, las condiciones de vida de esa niña iban precarias. Señora. Y bueno, en la hemorragia 1 y 2 pueden ser absorbidas. Sí, se reabsorben por lo general, pero ya grado 4 no, grado 3, grado 4 no. Ah, ok. Bueno, me dice que entonces tallo no hemos visto, chicos, tallo. Sí, señor. ¿No? Profe, pero el grupo B no ha visto aún médula. No, tranquilo, veamos esto y con los del grupo B mañana vemos el tema del sistema nervioso que nos haga falta, ¿vale? Listo, profe. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, me dicen que tallo no, entonces, vamos a ver tallo. ¿Me podrían indicar si están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Ok. Perdón un momento, voy a ampliarla y me dicen si se mueve. A ver, ¿se está moviendo la presentación? No, señor. Ok, listo. Entonces volvamos como estábamos antes. Ok. ¿Así sí están viendo la presentación? ¿Se mueve? Sí. Sí, señor. Ok. Bueno, listo. El tallo cerebral es la parte inferior, ojo, parte inferior, pero del encéfalo. Recordemos que el encéfalo está metido dentro del cráneo, ¿cierto? Y ese tallo cerebral, una vez que sale por el agujero occipital, se me convierte en la médula espinal, ¿correcto? Ese tallo cerebral es muy importante. ¿Por qué? Porque por varias razones. Primero, en el tallo cerebral va a hacer sinapsis o van a llegar a hacer sinapsis todas las vías, tanto aferentes como eferentes craneales. Todas las vías aferentes o eferentes van a llegar al tallo. Es aferentes y eferentes craneales van a llegar al tallo cerebral. 1. 2. Las vías aferentes y eferentes raquídeas van a pasar por el tallo. No hacen escala, por así decirlo, no hacen sinapsis ahí, sí, sino que van a pasar, de tal manera que una lesión en el tallo, pues ya se la pueden imaginar ustedes. Que el paciente tenga una lesión en tallo cerebral, se van a lesionar todas las vías aferentes y eferentes, tanto craneales como raquídeas. Tercera función importante del tallo. En el tallo, como lo vamos a ver ahorita, vamos a encontrar que nacen unos nervios que van a llamarse los pares craneales, así como en la médula encontrábamos los pares o los nervios raquídeos o espinales. A nivel del tallo vamos a encontrar los pares craneales que al final los vamos a ver. Y una cuarta función, en el tallo cerebral voy a encontrar los centros reguladores o reguladores de las funciones neurovegetativas. ¿Y cuáles son esas funciones neurovegetativas? Tenemos 3 funciones neurovegetativas constantes que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, ¿sí? Entonces, cuando un paciente le empieza a fallar el tallo, entonces se empiezan a ver afectadas esas lesiones. Ojo, por ejemplo, si tenemos a un paciente con la tensión alta, un paciente hipertenso, la lesión está ahí en el tallo. Algo está pasando en el tallo que hace que los centros reguladores de la tensión arterial, especialmente los vasoreceptores, ya no estén funcionando. Y entonces por eso la tensión al paciente se le va a subir, ¿cierto? Si tenemos un paciente que tiene taquicardia, o sea que se le está acelerando la frecuencia cardíaca, ¿cierto? El problema no está en el corazón es el órgano efector, es el órgano que está cumpliendo la
orden de quién? Del tallo cerebral, que allá el centro regulador de la frecuencia cardíaca se está afectando por algo. Algo está generando, puede ser la edad, en fin, puede ser por una alteración que tenga el paciente a nivel propio del corazón. Y entonces esa alteración propia del corazón, por ejemplo, que tenga las coronarias tapadas, que tenga una valvulopatía, lo que sea, se ve reflejada arriba en el tallo, y ese tallo, entonces empieza el centro regulador de la frecuencia cardíaca, se empieza a alterar y pues el corazón obedece, por así decirlo, a esa alteración de ese centro regulador, que dependiendo cuál sea la orden que esté enviando el tallo a ese corazón, puede suceder dos cosas: o que se acelere el corazón, es decir, taquicardia, o que se enlentezca el corazón, es decir, bradicardia. Y lo mismo va a suceder a nivel respiratorio, ¿sí? Lo mismo, se altera el centro regulador de la frecuencia respiratoria y los pulmones obedecen. O se acelera la frecuencia respiratoria del paciente, o sea, una taquipnea, o se enlentece la frecuencia respiratoria del paciente, una bradipnea. Como vamos a ver ahorita, el tallo cerebral está constituido por tres partes. Específicamente, en el tallo cerebral, en donde están esos centros reguladores de las funciones neurovegetativas, es en el bulbo raquídeo, ¿sí? Uy, ¿por qué salió así? Es que me toca así. Ya. Aquí tenemos el tallo cerebral. Este es el tallo cerebral. Este tallo cerebral, como les decía, está constituido por tres segmentos, está constituido por tres partes, que van a ser arriba, la parte superior del tallo se va a llamar mesencéfalo. En la mitad encuentro esta otra estructura que va a recibir el nombre de protuberancia o puente. Y en la parte inferior del tallo cerebral encuentro el bulbo raquídeo o médula oblonga. Este bulbo es el que al salir por el agujero occipital ya se me convierte en médula espinal. Entonces aquí, en el bulbo raquídeo, es donde yo encuentro los centros reguladores de las funciones neurovegetativas. Y estos hilitos, por así decirlo, que ustedes están viendo acá, ¿sí? Algunos, estamos viendo algunos, estos son los nervios craneales o los pares craneales, que ahorita los vamos a ver. Perdón, es acá. Bueno, aquí en una resonancia veo el tallo cerebral. Este es el tallo cerebral. Acá veo el mesencéfalo, luego veo la protuberancia o puente y finalmente veo el bulbo raquídeo, ¿correcto? Aquí detrás de la protuberancia encuentro el cerebelo y encima, tanto del tallo cerebral como del cerebelo, encuentro el cerebro. Todo esto es lo que se me constituye como el encéfalo. Aquí vemos en un cerebro real todo el encéfalo. Esto es el cerebro, esto es el cerebelo y esto es el tallo cerebral. La parte de arriba del tallo cerebral recibe el nombre de mesencéfalo, luego viene la protuberancia o puente y en la parte inferior encuentro el bulbo raquídeo. Ay, ¿qué pasó? Perdón que le doy una cosa y me sale. Ya. Muy bien. Veamos las estructuras, los nombres o los accidentes, por así decirlo, que nosotros encontramos en el tallo cerebral. Muy bien. Entonces recordemos nuevamente. Primero, arriba, mesencéfalo, en la mitad, protuberancia o puente, y en la parte inferior encuentro lo que es el bulbo raquídeo. Comencemos entonces a nivel del bulbo raquídeo. Encuentro en el bulbo raquídeo este surco que va por toda la mitad, del bulbo raquídeo. Esto se va a llamar el surco medio anterior y si recuerdan, en lo poquito que vimos ahorita de médula y de pronto en la clase anterior, los que ya vimos, también había un surco medio anterior que era muy profundo. Acá tengo el surco medio anterior, luego al lado y lado del surco medio anterior encuentro estas prominencias que van a recibir el nombre de pirámides, las pirámides vulvares. Detrás de las pirámides encuentro otro surco que se va a llamar el surco preolivar
y detrás del surco y de la pirámide encuentro las olivas vulvares. Y detrás de las olivas vulvares encuentro otro surco que va a recibir el nombre de surco retroolivar. Entre el bulbo y la protuberancia encuentro otro surco que va a recibir el nombre de surco. Se puede llamar de dos maneras. Se puede llamar surco bulbo protuberancial, porque pues está, como el nombre me lo indica, entre el bulbo y la protuberancia, o también se puede llamar surco póntico inferior. Cualquiera de los dos nombres lo pueden utilizar. Luego tenemos, encima del bulbo, tenemos esta estructura que ya les había dicho que se llama la protuberancia o puente. En la protuberancia en puente encuentro que se llama el surco basilar. Ahí va a ir una arteria que veremos en la próxima sesión que se va a llamar la arteria basilar. Y a los lados encuentro estas columnas que tienen la función de fijar el tallo al cerebelo. Recuerden que el cerebelo está detrás, mírenlo acá. Este es el cerebelo. Entonces, estos brazos, como yo les digo, o estas columnas pegan, mantienen unido el tallo, específicamente la protuberancia, a el cerebelo. Y estos brazos o estas columnas se van a llamar pedúnculos cerebelosos. Esos pedúnculos cerebelosos son tres. Hay un pedúnculo cerebeloso superior, uno medio y uno inferior. Y luego en la parte superior veo otro surco que está entre la protuberancia y el mesencéfalo. Este surco también se puede llamar de dos maneras. Se puede llamar ponto mesencefálico. La palabra ponto hace referencia al puente. Surco ponto mesencefálico, o también se puede llamar surco póntico superior. Surco póntico superior. Y finalmente encuentro el mesencéfalo. En el mesencéfalo, entonces encuentro estas otras dos columnas que se dirigen como en manera diagonal hacia arriba para mantener unido el tallo al cerebro. Se van a llamar los pedúnculos cerebrales. Ojo, estos de acá que estoy señalando eran los pedúnculos cerebelosos y estos son los pedúnculos cerebrales. Encima de esos pedúnculos cerebrales encuentro estas dos bolitas que reciben el nombre de cuerpos mamilares, y encima de los cuerpos mamilares encuentro lo que es el tallo de la pituitaria. Tallo de la pituitaria. Vamos a ver solamente los accidentes en la parte anterior del tallo, porque los accidentes en la parte posterior del tallo son bastante complejos y se pueden enredar mucho. ¿Y por qué me interesan más los de la parte anterior? Por los pares craneales. Estos son los pares craneales. Estos hilitos que ustedes ven acá, estos nerviecitos que ustedes ven saliendo de todo el tallo, esos son los pares craneales. Un favor. ¿Tienen a mano una hoja y un lapicero? ¿Me podrían informar? Me disculpan un momentico, chicos, mientras alistan para contestar el teléfono que no está el asistente. Sí, señor. Sí, buenos días. Sí. Su merced me puede hacer un favor, es que la niña asistente, su merced me puede regalar sus datos y el número de teléfono y tanto el asistente, por favor, que se comunique con usted. ¿Me regala el nombre, por favor? Por allá a las 9. ¿Sí? Si me puede regalar el número, Andrés, y le digo además que llega preciso su hermano. Ya. Bueno, regáleme esto. ¿Cómo se llama? Sí. Correcto. Sí. Listo, perfecto. De todas maneras, yo apenas llegue ella, yo digo que le va aquí, si no su presencia a la hora que me dijo, ¿vale? Bueno, que tenga un buen día. Ok, que salga.
Qué pena con ustedes, chicos. Bueno, entonces, ¿ya tienen a la mano la hojita con el lapicero? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Escriban esto que les voy a dictar, esta mnemotecnia para que se acuerden de los pares craneales. Olga opta montar patines. Olga opta montar patines. Perdón, voy a escribirlo acá en el chat. Me salí de la presentación. ¿La presentación está... ¿La están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Ay, pues madre, perdón. No sé qué dice que envié. Olga opta montar patines. Triciclo monta fácil, aunque Gloria vaga estando con Nico. Listo, ahí está la mnemotecnia. Olga opta montar patines, triciclo monta fácil, aunque Gloria vaga estando con hipo. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listo, chicos? Sí. Sí, señor. Muy bien, ahí están los 12 pares craneales. Olga, olfatorio. Olga, olfatorio. Opta, óptico. Óptico. Montar, el primer montar, motor ocular común. Motor ocular común, también llamado oculomotor. Cualquiera de los dos nombres pueden utilizar. Patines, patético. Anteriormente se llamaba patético, ahora se llama troclear. Olga opta montar patines. Triciclo, trigémino. Triciclo, trigémino. Olga opta montar patines, triciclo. Monta, motor ocular externo. Espérenme, salgo para escribirles el nombre, el otro nombre. Motor ocular externo o abducens. Motor ocular externo o abducens. Cualquiera de los dos nombres lo pueden utilizar. De hecho, ya no se usa casi el motor ocular externo. La mayoría de los neurólogos hablan es del abducens. Olga opta montar patines, triciclo, monta fácil, facial. Aunque auditivo. Auditivo. Ya no se usa el nombre de auditivo. El auditivo lo estuvimos utilizando más o menos hasta hace más o menos como unos 5 o 6 años. Aquí en el chat les voy a escribir el verdadero nombre. Son dos nombres, vestíbulo coclear o estato acústico. Cualquiera de los dos nombres lo pueden utilizar. Vestíbulo coclear o estatoacústico es el auditivo. Ya no se habla de auditivo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ese octavo par craneal son dos nervios en uno. Están pegaditos los dos nervios. Entonces, una, y cuando veamos oído vamos a ver eso, una raíz nerviosa se llama la raíz vestibular y la otra se llama la raíz coclear. La raíz vestibular está en referencia con el equilibrio. No sé si de pronto ¿alguno de ustedes se ha limpiado los oídos con copitos? ¿Me podrían indicar, por favor? Hola, Doc Alenis, ¿qué más? Aquí en clase. ¿Alguno de ustedes se ha limpiado los oídos con copitos? Sí, señor. ¿Y de pronto cuando se han limpiado los oídos no les ha dado mareo? No. Bueno, en algunas ocasiones, sobre todo cuando profundizamos mucho el copito, hago el paréntesis que jamás se deben limpiar los oídos con copitos, cierro paréntesis, de pronto llega un momento en que al tocar la membrana timpánica, ahí por detrás de la membrana timpánica va a estar esa raíz vestibular, que es la del equilibrio. Entonces, por eso en algunas ocasiones cuando nos limpiamos los oídos con copito, entonces nos da mareo, ¿sí? La otra raíz nerviosa es la coclear, que es la responsable de la audición, ¿sí?
Entonces, por eso ya no se llama auditivo, porque si estuviéramos hablando auditivo, solamente estaríamos viendo una función de ese octavo par craneal. Entonces, ya se llama el vestíbulo coclear. De hecho, ¿cuál de los dos nombres? De repente alguno me pregunta cuál de los dos nombres se usa más. El vestíbulo coclear es el que más se usa. Porque lo otro, el estatoacústico, es más funcional. Estato, equilibrio, acústico, audición. Pero vuelvo a repetir, el nombre que ustedes más se acuerden, ese lo pueden utilizar. ¿Listo? Muy bien. Aunque Gloria, glosofaringio. Gloria, glosofaringio. Voy a apuntar el nombre acá de los pares craneales. Olfatorio, óptico, se me olvidó escribir algo más. Ocular, externo, no, ocular, común, oculomotor, troclear, gemino, motor ocular externo, o abducens, facial, está acústico. Señora, Andrea, no ha llegado. Exacto, acústico, 8, aunque Gloria, glosofaringio. Bueno, luego sigue el décimo par craneal, que es el mal llamado vago. Yo no sé por qué, yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué lo llaman vago si ese es el que más trabaja, ese es el que más funciona? La nómina internacional a Gold Standard le cambió el nombre al décimo par craneal, ya no se llama vago. ¿Alguien de repente de los aquí presentes sabe cuál es el verdadero nombre del décimo par craneal, del vago? Neumocardio-gastroentérico, profe. Correcto. Se llama neumocardio-gastroentérico. Ya se lo voy a apuntar. Neumocardio-gastroentérico. ¿Por qué? Porque el nombre, como les decía, un vago es el que no hace nada y este es el que más trabaja. Neumo, me está diciendo ese décimo par a dónde envía. Nervios, neumo, a pleura y a pulmón. Cardio, pericardio, corazón. Gastro, estómago. Entérico, las vísceras supramesocólicas, es decir, las vísceras que están del estómago hacia arriba. Y el décimo par inerva el hígado, la vesícula biliar, pues obviamente el estómago, al vaso, colon transverso, ¿sí? El páncreas. Entonces, por eso ya no se llama vago, sino neumocardio gastroentérico. ¿Listo? Bueno, después el décimo par, aunque Gloria vaga, estando espinal o accesorio, y decimosegundo, hipogloso. ¿Sí? Esos son los 12 pares craneales. Muy bien. Entonces, por favor, chicos, miren acá la presentación. No escriban para mostrarles dónde están los pares craneales. Ahora bien, les hago una aclaración. El primero y el segundo par craneal no, son los únicos que no nacen en el tallo cerebral, sino que el primero y el segundo par craneal son considerados como unas prolongaciones de la corteza cerebral. Pero digamos que como son nervios tan importantes, los dejaron como pares craneales. O sea, son pares craneales, pero con la referencia de que no van a nacer en el tallo cerebral. En el tallo cerebral solamente nacen los pares craneales del 3 al 12, nada más. Entonces, aquí tenemos en esta imagen el primer par craneal, el olfatorio, este que está acá. Ese primer par craneal, el olfatorio, pues obviamente la función es la del olfato. Más atrasito vemos esto que ustedes ven acá, es el segundo par craneal, el óptico. El óptico. Ese par craneal óptico, pues es el responsable de la visión. Ese par craneal tiene una particularidad. Esto que les estoy mostrando es la cintilla óptica. La cintilla óptica que se une con la cintilla óptica del lado contralateral y se entrecruza. Entonces, esta cintilla óptica que viene del lado izquierdo, al pasar este entrecruzamiento, termina en el ojo derecho. Y la cintilla óptica del lado derecho, al pasar el entrecruzamiento, termina en el ojo izquierdo. Y el sitio donde las dos cintillas ópticas se entrecruzan
aquí donde les estoy mostrando, recibe el nombre de quiasma óptico. Quiasma óptico. Luego tengo acá en el surco póntico superior el tercer par craneal. Tercer par craneal. Que ese par craneal se llama motor ocular común o oculomotor. El nombre me está diciendo dónde va a terminar. Va a terminar en el ojo, en unos músculos que tenemos en el ojo, perdón, me adelanté, en unos músculos que tenemos en el ojo que se van a llamar los músculos rectos. Son 6 músculos, 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. Este conjunto de músculos se llaman los músculos extrínsecos de los ojos. ¿A dónde termina este tercer par craneal? Va a terminar en el músculo recto superior, recto inferior, recto medial o interno y en el oblicuo inferior. Allí va a terminar ese tercer par craneal. Luego tenemos este otro que estoy viendo acá, que se llama el cuarto par craneal, el troclear. Ese troclear también termina en uno de los músculos extrínsecos de los ojos que se llama el músculo oblicuo superior. El tercero terminaba en el oblicuo inferior y el cuarto en el oblicuo superior, perdón. Y se llamaba antes patético, ¿por qué? Porque cuando se lesionaba ese cuarto par craneal, el ojo adoptaba una mirada que, como cuando la gente le dice subiendo los ojos a uno que algo es patético. Entonces, por eso se llamó inicialmente patético, pero ahora se llama troclear, ¿sí? Aquí, de que está aquí en la protuberancia, es el quinto par craneal, el trigémino, que ese trigémino es el encargado de darle la inervación, tanto sensitiva como motora, a los músculos superficiales de la cara, que se llaman músculos de la mímica o músculos de la expresión facial o músculos pellejeros, ¿sí? Ese quinto le va a dar la inervación aferente, ojo, la aferencia. Por favor, les ruego que en la próxima clase que estamos en presencial me recuerden de hacerles este cuadrito para no confundirlos ahora. Simplemente el quinto par craneal le va a dar inervación, tanto sensitiva como motora, a los músculos superficiales, que son los músculos pellejeros, o de la mímica o de la expresión facial, y también le va a dar inervación a los músculos profundos, que son músculos de la masticación. Luego tengo este acá, en el surco póntico inferior. Este es el sexto par craneal, el abducens, que él va a terminar en el otro músculo recto, que se llama el recto lateral, o recto externo. Luego tengo el séptimo par craneal, que es el facial, que también junto con el quinto par craneal le van a dar la inervación sensitiva y motora a todos los músculos de la cara, es decir, tanto a los superficiales como a los profundos. Luego tengo estos dos que son el octavo par craneal, el vestíbulo coclear o estatoacústico. Luego tengo... Hola, Yamisita. Luego tengo este músculo que es el glosofaringio. El glosofaringio, que ese glosofaringio va a ir hacia los músculos constrictores de la faringe y entonces tiene que ver con la deglución. Luego tengo el décimo par craneal, mírenlo acá, el neumocardio gastroentérico, que ya sabemos a dónde va a terminar ese neumocardio gastroentérico. Luego tengo el onceavo par craneal, que es este, que va a terminar el espinal o accesorio. Él va a darle la inervación al músculo trapecio y también le va a dar inervación al oído medio, la parte sensitiva al oído medio. Y ese nervio, es el responsable de subir y descender los hombros. Y finalmente tengo el decimosegundo par craneal, el hipogloso, que va a terminar en la lengua. Es el responsable de la parte motora de la lengua, ¿sí? Entonces, miren que en las diferentes estructuras, por ejemplo, en el surco póntico superior, nace el tercer par craneal. El cuarto par craneal, el troclear, es el único que nace en la parte posterior del tallo cerebral, ¿sí? Y sale
por encima de los pedúnculos cerebelosos, sale ese cuarto par craneal. El quinto par craneal nace en la protuberancia. El sexto en la parte medial del surco póntico inferior. El séptimo y el octavo, aquí hay una fosita que se llama la fosa supraolivar. Séptimo y octavo en la fosa supraolivar. El 9, 10 y 11 en el surco retroolivar. Y el 12 en el surco preolivar. Ahí están los nombres de los donde se originan. Ahora, algo muy importante es que esto que estamos viendo acá son los orígenes aparentes, porque por dentro están los orígenes reales, que no les voy a complicar la vida con los orígenes reales, ¿sí? Sino los orígenes aparentes. ¿Correcto? Bueno. Muy bien. Preguntas sobre tallo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes sobre tallo. No, señor. Ok, muy bien. Todo está claro, profe. Vamos a ver ahora, les ruego el favor. Señor, perdón. No escuché a la persona que habló ahorita porque yo lo interrumpí. Qué pena, ¿me podría repetir? Bueno, vamos a ver el cerebro. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos viendo el cerebro. Esos nervios, Señora, esos pares, aquí hay una pregunta de la doc. esos pares craneales, ellos tienen que tenerlos súper claros para hacer resonancia, cuando hacen resonancia, porque de acuerdo al par, se hace la angulación para hacer el estudio. ¿Sí están escuchando, chicos, lo que les está comentando la doc Galene? Sí, señor. No, señor. La doca Lenis les comenta que primero que todo el conocer, identificar cuáles son los pares craneales y segundo su ubicación, es decir, su origen aparente es muy importante cuando van a hacer ¿qué? Resonancia. Porque de acuerdo al par hay que hacer la angulación para hacer los cortes. Que de acuerdo al par craneal de pronto que el neurólogo quiera investigar, si de repente tiene alguna lesión, entonces así van a tener que hacer la angulación de la cabeza para que efectivamente se pueda ver el par craneal, ¿sí? Porque por decir un ejemplo, y Alenis me corrige, si por ejemplo la lesión está en el que tiene que colocar la cabeza en una posición de tal manera, una angulación de tal manera que cuando vayan a hacer los cortes vaya paralelo al par craneal y pues obviamente se pueda evidenciar ese tercer par craneal, por ejemplo, que el neurólogo está sospechando que tiene lesionado el paciente. Entonces, importantísimo, chicos, la intervención ahorita, la doc Alenis, para que por favor esta parte que les acabo de dar de los pares craneales la ubiquen bien. Son muy fáciles de ubicar porque van de arriba hacia abajo, van en orden, ¿sí? Van en orden. Entonces, pero que también ustedes sepan, pues, la ubicación exacta, el origen aparente exacto y que sepan, pues, la ubicación de ese origen aparente para que puedan hacer de manera correcta la angulación de la cabeza del paciente. ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte, chicos? Sí, señor. Ok. Pregunta, chicos, ¿están viendo la presentación de cerebro? Sí, señor. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, el cerebro se corresponde a la parte superior del encéfalo. ¿Sí? La parte superior del encéfalo está ubicado junto con el tallo cerebral y junto con el cerebelo a nivel de la cavidad craneal parcial y en un cerebro profundo. En ese cerebro superficial vamos a ver las caras que tiene el cerebro, que va a tener una cara externa, va a tener una cara interna, va a tener una cara inferior. Entonces voy a pasar a la imagen para explicarles bien. Perdón, acá. Listo. Entonces acá tenemos, ¿están viendo la presentación, chicos? ¿Se ha movido la presentación? ¿Sí? Sí, señor.
Ok. Muy bien, entonces acá tenemos un cerebro y lo primero que yo tengo que mirar en el cerebro es la localización, o sea, ubicarme topográficamente qué es anterior, qué es posterior. Entonces, esta parte de aquí adelante del cerebro, que es más puntiaguda, corresponde a la parte anterior y esta parte de acá posterior, que es más roma, pues vendría siendo la parte posterior del cerebro. Consideraciones. Primero que todo, que el cerebro no es liso. Ustedes ven que el cerebro tiene una serie de elevaciones, ¿sí? Esas elevaciones, perdón, van a recibir el nombre de giros o circunvoluciones. Cualquiera de los dos nombres lo pueden utilizar. Y fuera de eso, que en medio de los giros, ustedes ven que hay unas líneas que van a recibir el nombre de surcos. Surcos o cisuras. Entonces vamos a ver solamente los giros más importantes y las cisuras más importantes. El cerebro, dentro de su estructura topográfica, está en relación con unos huesos del cráneo, ¿cierto? Está en relación con unos huesos del cráneo que me van a determinar una serie de lóbulos. Si ustedes se dan cuenta, el cerebro está constituido por dos hemisferios, un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Funcionalmente son diferentes, estructuralmente son iguales, son idénticos. Entonces, aquí tenemos, hacia la parte de adelante, tendremos el lóbulo frontal que va a estar en relación pues con el hueso frontal. Luego tenemos el lóbulo parietal que va a estar en relación con el hueso parietal y hacia la parte posterior tendremos el lóbulo occipital. Algo que se me olvidaba decirles, nosotros tenemos 6 lóbulos, De esos 6 lóbulos, 5 son topográficos, es decir, se los puedo mostrar como les estoy haciendo acá, ¿sí? Se los puedo mostrar, los podemos señalar, los podemos tocar. Y hay un lóbulo que no es topográfico, sino que es funcional, o sea, yo no se los puedo mostrar, ¿correcto? Entonces volvemos a ver los lóbulos topográficos. Entonces, en esta vista lateral del cerebro, tengo lo que está en rojo, es el lóbulo frontal, lo que está en azul, el lóbulo parietal, lo que está en verde, el lóbulo occipital, lo amarillo, el lóbulo temporal. Aquí llevamos 4 lóbulos de los 5 lóbulos topográficos, ¿sí? Ahora, hay un quinto lóbulo topográfico que se llama el lóbulo de la ínsula. Para yo poder ver el lóbulo de la ínsula, me toca separar el lóbulo temporal del lóbulo frontal y parietal. Aquí, si ustedes se dan cuenta, se quitó un pedazo del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. Y allá al fondo veo esto, que es el lóbulo de la ínsula, que vuelvo a repetir, es el quinto lóbulo topográfico que hay. Lóbulo de la ínsula. Y tenemos otro lóbulo, bueno, aquí tenemos nuevamente el lóbulo de la ínsula, posteriormente veremos la parte funcional, ¿no? Tenemos el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Fíjense que tuve que quitar lóbulo frontal, parte del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo temporal, lóbulo de la ínsula. Es el lóbulo más pequeño que tiene el cerebro. Y el otro, que es el lóbulo funcional, que yo no se los puedo mostrar, es el lóbulo límbico, este que ustedes ven acá. Ese lóbulo límbico está constituido por partes de cada uno de los lóbulos, o sea, está constituido por parte del lóbulo frontal, por una parte del lóbulo parietal, del lóbulo occipital, del lóbulo temporal. ¿Qué particularidad tiene ese lóbulo de la ínsula? Resulta que lo único que no tiene las neuronas, que digamos dentro de los organelos intracitoplasmáticos que tienen todas las células, recordemos que las neuronas son células, ¿sí? Lo único que las neuronas no tienen, pero que sí tienen las demás neuronas, es ADN, ¿sí? Por eso es que las neuronas no se pueden regenerar. Por eso es que si una persona sufre un trastorno neurológico donde haya destrucción de neuronas, eso ya no se regenera. Y ahora entendemos por qué
los pacientes parapléjicos, cuadriplégicos, porque un paciente si sufrió un trauma puede quedar ciego, puede quedar sordo, mudo, puede quedar con amnesia, puede quedar con medio lado paralizado, medio de mi cuerpo, derecho, izquierdo, o puede quedar para unas neuronas que sí tienen ADN y son precisamente las neuronas del lóbulo límbico. Esta neurona ADN y se puede regenerar. ¿Sí? Se pueden regenerar. De hecho, tenemos un científico que se llama el doctor Ginás del lóbulo límbico. ¿Cuál es la idea de él? Pues mirar a ver que esas neuronas muchas alteraciones de pacientes que quedan paralíticos, cuadriplégicos, ciegos, bueno, las lesiones que hablaba anteriormente. ¿Correcto? Bueno. Ok. Les decía que el cerebro tiene unas cisuras. Me voy a la imagen grande de colores. Ok. Vamos a ver solo las cisuras más importantes. Profe, Señor. ¿podría volver a repetir? ¿Cómo, Es perdón? que se le cayó la presentación un momento. ¿A mí se me cayó la presentación? Sí. Sí, señor. ¿Repetir qué, perdón? ¿Qué repito, chicos? ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar bien y qué se perdió? Para repetirles. El lóbulo límbico. Ok, me voy para la imagen del lóbulo límbico. Ok, entonces les decía que... Tampoco estás compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, señor. No, señor. Perdón. No, señor. Compartir. Buenas. Andreita, ven un momentico, hazme un favor. Es que hace un ratico, perdón chicos, llamó este chico, André Giovanni Gómez, que él requiere para hacer un reintegro. Entonces, por favor, si lo puedes llamar, ahí está el número de celular, ¿vale? Gracias, Andreita. Él dijo que de pronto por cuestiones laborales de pronto no podía contestar, que él de todas maneras quedó llamar hacia las 10. Pero si de pronto ahorita no te contesta, pues esperar la llamada a las 10. Llámalo mejor, porque él me dijo que de pronto no tenía WhatsApp. Bueno, entonces les decía, chicos, que las neuronas del lóbulo límbico, el lóbulo límbico, repito nuevamente por si no alcanzaron a escucharlo, el lóbulo límbico está constituido por partes de los otros lóbulos. Entonces, una parte del lóbulo frontal me forma parte del lóbulo límbico, una parte del lóbulo parietal, una parte del lóbulo occipital y una parte del lóbulo temporal. ¿Qué particularidad tienen esas neuronas del lóbulo límbico? Que tienen ADN, o sea que se pueden regenerar, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de las otras neuronas que no forman parte del lóbulo límbico, que ellas no tienen ADN, por tal razón no se pueden regenerar. Entonces, lo que está haciendo el doctor Ginás, que es un médico colombiano en la NASA, activo de neuronas del lóbulo límbico. El problema es la parte funcional, que vamos a ver ahorita. Las neuronas del lóbulo límbico tienen una función determinada que después vamos a mirar cuál es. Entonces se está tratando de que
esas neuronas del lóbulo límbico en un momento determinado se conviertan en neuronas totipotenciales, se conviertan en neuronas células madre que al implantarlas en una parte, ya sea donde el paciente haya sufrido alguna lesión neurológica, llámese la médula espinal, llámese en el cerebro, en el tallo, en el cerebelo, esas neuronas del lóbulo límbico adquieran la función de las neuronas de ese lado. Entonces, un paciente, por ejemplo, sufrió un trauma raquimedular y se le seccionó la médula espinal y el paciente quedó parapléjico, entonces implantarle células del lóbulo límbico para que esas células del lóbulo límbico adopten la función de esas células de la neurona, que adquieran la función de las neuronas de esa parte de la médula espinal, y en esa medida el paciente iría recobrando la función tanto sensitiva como motora, y en esa medida, pues digamos que no existiría o se acabaría, por así decirlo, la paraplegia, la cuadriplegia, las hemiparesias, bueno, todos los trastornos a nivel neurológico que hay. ¿Listos? Ok, Listo, vale. profe, gracias. Entonces, me paso esta imagen. Entonces les decía que, como ustedes ven, el cerebro tiene una serie de elevaciones que van a recibir el nombre de circunvoluciones o giros, y tiene unos surcos o cisuras. Les vamos a ver las más importantes. Ya vimos una cisura, que era la cisura interhemisférica, que era, acá está, que era la que me está separando el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta. Aquí necesito que estén, no escriban, porque en la presentación va a estar, sino que estén mirando para que aprendan la localización. Tenemos esta cisura que está entre este giro de color rojo y este giro de color azul. Esa cisura que me está atravesando toda la cara lateral del cerebro recibe el nombre de cisura central. Anteriormente, no sé si de repente por allá en algunas partes en el colegio le dicen que la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, ¿sí? Ya no se usan epónimos, acuérdense. Entonces se usa cisura central. Cisura central. Por delante de la cisura central hay otra cisura, esta, que va a recibir el nombre de cisura precentral. Y por detrás de la cisura central, acá tendremos otra cisura que se va a llamar la cisura postcentral. Cisura postcentral. ¿Sí? Aquí, entre el lóbulo frontal, parietal y temporal, tenemos esta otra cisura que se va a llamar la cisura lateral. Cisura lateral. Y aquí, entre el rojo, perdón, entre el azul y el verde, tengo la cisura parieto-occipital. Cisura parieto-occipital. Recuerden que este es el lóbulo parietal y este es el lóbulo occipital. Ahora vamos a ver dos giros acá importantes. El que está en este rojo más intenso, que está entre la cisura central y la cisura precentral, este giro se va a llamar giro precentral. Giro o circunvolución precentral. Y este otro giro que está en un azul más oscuro, que está entre la cisura central y la cisura postcentral, se va a llamar precisamente el giro o circunvolución postcentral. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver ahora por lóbulos, perdón. A ver, ok. Vamos a ver los giros más importantes que hay en el lóbulo frontal. Entonces, aquí tengo una cisura, ¿sí? En la parte superior lateral del lóbulo frontal, que se va a llamar la cisura F1. Y encima de esa cisura F1, este giro que estoy señalando se va a llamar la circunvolución o giro F1. Ojo, no confundan la cisura con el giro. La cisura es la línea, por así decirlo, el hueco. Y el giro es el tejido que queda encima, ¿sí? Ahora, acá veo otra cisura que está señalada. Esta va a ser la cisura F2. Y encima, el giro o la circunvolución que hay
se va a llamar el giro F2. Y por debajo de la cisura F2 estará el giro F3. ¿Sí? Estos son los más importantes porque vuelvo a repetir, cada rayita de esta, cada cisura tiene diferentes nombres y cada giro diferentes nombres, pero estos son los más importantes cuando veamos la parte funcional. Ahora pasémonos al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal tengo una sola cisura que vamos a ver, esta que estoy señalando, que se va a llamar la cisura P1. Y encima de esa cisura P1 quedará el giro P1 y debajo quedará el giro P2. Giro P2. Ahora, en el lóbulo occipital, tengo acá una cisura pequeña que se va a llamar la cisura O1. Y por encima de la cisura O1 estará la circunvolución o giro O1. Luego hay otra, de la pared occipital sale una chiquitica que va a ser la cisura O2. Y entre la cisura O1 y la cisura O2 estará el giro O2. Y por debajo de la cisura O2 estará el giro O3. ¿Sí? Y finalmente tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el lóbulo que tiene más giros. Entonces, aquí veo esta cisura en la parte superior del lóbulo temporal que se va a llamar la cisura T1. La cisura T1. Y encima de la cisura T1 tendré el giro T1. ¿Cómo? No. Cisura T1. Y debajo tengo otra cisura, esta, que se llama la cisura T2. Y en medio, gracias Johncillo, en medio de la cisura T1 y de la cisura T2 tendré este giro T2. Y por debajo tendré el giro T3. ¿Sí? Tendré el giro T3. ¿Correcto? Viendo el cerebro por debajo, veo las otras dos circunvoluciones del lóbulo temporal, que va a ser, aquí veo un pedacito de T3, aquí tengo la cisura T4, y veo la circunvolución T4, y la cisura T5, y veo el giro T5. ¿Sí? Complicada la vaina, chicos. Demasiado. No, señor. Claro. Mire, hagamos una cosa. Dejemos esto así, que esto es mejor viéndolo en el tablero bien gigante. ¿Sí? Porque yo sé que ahorita no. Yo estoy más confundida con la cisura, no. Eso, profe, hay un libro que uno pueda estudiar eso. ¿Hay qué, perdón? Un libro para poder estudiar esas diferentes cisuras. Claro, cualquier neuroanatomía le sirve. Cualquier neuroanatomía le sirve. Yo voy a ver, yo tengo la neuroanatomía de Bustamante, yo la traigo mañana para que le miramos las imágenes y le sacan fotocopia, ¿vale? Listo, profe, gracias. Dejemos hasta ahí, chicos. Nos vemos más bien mañana y el jueves, ¿vale? Para que puedan ubicar bien en el cerebro las cosas. Gracias. Listo, profe, gracias. Qué detallazo. Vale, profe. Bueno, chicos, Bueno, profe. me están sacando la abuela. Gracias, profe. Buen día, profe, que esté bien. Hasta luego, profe. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao.